Vamos a invitar a pasar a nuestra siguiente conferencista, la doctora Raquel Adriana Centeno Aguayo. Doctora, por favor. Por favor, sí, por favor. Por favor. Voy a presentar. Okay. La doctora Centeno tiene la licenciatura de médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Puebla, tiene la especialidad en psiquiatría por la UNAM, egresada del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, tiene la subespecialidad en psicoterapia médica en la UNAM, también por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, la maestría en sexualidad humana y psicoterapia sexual Nexum por el AMSAC, el diplomado en introducción a conceptos psicoanalíticos de grupos, psicoanálisis de grupo, trastornos de estrés postraumático. Ya la doctora, ya creo que ya tiene aquí su lugar, ha participado en todos nuestros congresos anteriores, no nos faltó ninguno, ¿no? No, ya es la tercera ocasión, entonces ya tiene derecho, ya es VIP de nuestro congreso. Actualmente ella es médico adscrito al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y nos va a dar el tema sexualidad saludable, un factor protector de la psicosomática. Ok, muchísimas gracias. Doctora, le dejamos los micrófonos. Hola, buenas tardes. No sé si tengan por ahí un micrófono porque me gusta moverme. Entonces, hablar de sexualidad es como bien interesante y les voy a partir cerrando la conferencia anterior. Eros y Thanatos. Sigmund Freud hablaba generalmente de estas dualidades, comentando que su energía, su equilibrio nos iba a permitir a nosotros tener salud mental, estar en homeostasis. Lo cual es cierto, pero que terminan en la psicopatología combinándose, y entonces decía que el Eros podía contaminar el Thanatos y que el Thanatos podía ser contaminado por el Eros. Y lo podemos ver en agresiones. Hoy decidí cambiar el tema de presentación porque siempre hablamos de elementos psicopatológicos. Y hoy quise hablar de algo que nos impacta a todos y por supuesto a los pacientes. Comentaba ahorita la doctora de Aguascalientes que el doctor Alejandro Molina en su libro puso que suicidio se escribe con de silencio, sexo también. Nadie habla de sexo. El sexo es sucio, el sexo es privado, la ropa sucia se lava en casa y no tenemos ningún elemento ni capacidad ni información suficiente para hablar de sexo. Y todos los que estamos aquí venimos del sexo de nuestros padres. Si a alguien me dice, no, yo soy de in vitro, pues sí, pero tu papá se tuvo que masturbar. Entonces, el autoerotismo también es sexo. Entonces decidí hablar como una forma de venderles tal vez la idea de que el sexo se tiene que hablar, y se tiene que hablar en los hospitales, en las aulas, en la casa, en la calle, y eso, muchas gracias, y esto nos permitiría muchas cosas. Hoy voy a hablar de la salud sexual. Cuando yo empecé a dar el tema de sexualidad humana en los alumnos que iban al Fray Bernardino Álvarez, en alguna ocasión estaba preparado un alumno. Se sentó en la primera fila del auditorio que está en la torre de Fray, y su sentado, su comunicación corporal estaba muy relacionada con una actitud de ataque. Esta doctora va a hablar de porquerías, ahorita la callo. Entonces, yo les comenté que siempre como personal de salud podemos hacer una serie de preguntas que van desde, oiga, ¿y usted evacúa bien? ¿Cómo orina? ¿Su popó flota? ¿Tiene moco sangre? ¿Tiene usted eructo? ¿Tiene reflujo? ¿Orina bien? ¿De qué color es su orina? ¿Tiene flatulencias? Pero nunca preguntamos del sexo. En ese momento, el estudiante sintió que era el momento propicio para decirme, y me dice con mucho orgullo, doctora, porque eso es algo muy privado. Y yo le dije, bueno, yo evacúo sola y tengo sexo acompañada. Lo dije con otras palabras. ¿Por qué tiene que ser algo privado y por qué tenemos que cerrarlo? Realmente, y hago la pregunta más adelante,
no tener sexo mata. Y lo vamos a ver. Tenemos que hablar de sexo y tenemos que hablar de sexo porque todos estos factores que están relacionados con lo psicosomático, con el cuerpo en función y en acción, pues tiene que ver también con el sexo. A mí me toca ver cómo a las pasantes y los pasantes de enfermería se les enseña a dar pláticas acerca de lavarse los dientes, la higiene, medidas de higiene del sueño, medidas higiénico-dietéticas. ¿Por qué no hablamos de sexo? Ah, pero dice alguien, seguramente pensará, claro que sí, hablamos de anticonceptivos. Eso es salud reproductiva, no salud sexual. Entonces, nosotros podemos, como personal de salud, preguntar, oiga, ¿tiene usted orgasmos? ¿Por qué la palabra orgasmo es así como... Yo a veces me encantaría preguntar, ¿cómo distingues un orgasmo? La verdad es que sí lo hago, pero es un público mucho más amplio y definitivamente la gente se incomoda. Entonces nosotros vamos a tratar de tocar todos estos temas de qué pasa con todos los sistemas involucrados con la salud sexual y cómo puede ser un protector biológico, psicológico, porque va a aparecer el argumento de es que la persona deprimida no quiere tener sexo, es que la persona ansiosa no quiere tener sexo. Estamos hablando de factores de protección. ¿Con qué frecuencia tenemos sexo? ¿Con qué nivel de satisfacción tenemos sexo? Creo que se oye algo raro. Bueno. ¿Listo? Entonces, ¿con qué frecuencia nosotros... No, sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí escuchamos bien? Listo. Entonces, ya, ahí está. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. El sexo aparece con discursos bastante intensos y entonces nosotros tenemos que ver esto. O sea, realmente impacta, realmente mata, realmente tenemos nosotros que considerar el sexo como una actividad habitual. ¿Cuántas veces a la semana tener sexo consideran que es normal? No, pero los que dicen diario sean honestos y honestas. O sea, no es cierto. O sea, de pronto, siempre en estas pláticas la gente se vuelve como cachonda. Diario, 3 veces al día, como si fuera comida, ¿no? Sí. No, y me pongo sexy, ¿no? Y de pronto cuando llega la pareja, andan los hombres estos pandrosos, ¿no? ¿Cómo estás, mi vida? No es cierto así de, ¿qué? ¿Un rapidín? Entonces, vamos a ser realistas. No es cierto que sea diario. Aproximadamente entre 3 y 4 veces a la semana se considera dentro de la norma una actividad sexual buena, pero la verdad de las cosas es que eso no ocurre. Y voy a hablar de la andropausia y de la menopausia, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Existen una serie de mitos que han impactado constantemente a la percepción de lo que es lo sexual. Uno, siempre pensamos que sexualidad es sinónimo de coito, de tener relaciones sexuales, de hacer el amor a aquellos que vieron mucho Disney y novelas de Televisa. Entonces nos imaginábamos a Alejandra Guzmán cantando hacer el amor no estaba haciendo el amor con otro, decidió tener una aventura sexual, pero no estaba haciendo el amor con otro. Y entonces empiezan las discrepancias, las disonancias cognitivas en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque ni siquiera entendemos que sexualidad abarca muchas cosas. No solamente es tener una cuestión de erotismo. Dentro de la sexualidad, el erotismo es lo que nosotros consideramos como coito, pero vamos a tener nuestras identidades, roles de género, todo eso impacta si nosotros pensamos en los solones o en la medicina integral que habla Eusebio Rubio. Todo le pega a todo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la sexualidad en una perspectiva de género? Pues que las mujeres tenemos que ser castas, puras, discretas, sumisas. ¿Qué pasa si de pronto una mujer se acerca a un hombre y le dice, oye, ¿qué? ¿Un rapidín aquí en el coche? Ay, es una zorra, es una cualquiera, ¿cómo se atreve? Todo lo contrario del hombre. Entonces, la perspectiva del erotismo. Mucho tiempo, cuando una mujer consideraba la idea de acercarse a la pareja
buscando alguna cuestión erótica, ¿y tú de dónde aprendiste eso automáticamente? Yo he platicado con gente, con compañeras del hospital, y la idea es, ¿y tienes relaciones sexuales? No, pues es que la menopausia ya no, pues ya para qué, ya no voy a tener hijos. Y no es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas, la idea de que la sexualidad está única y exclusivamente enfocada al acto de la procreación, pues seríamos como perritos y como gatos, solo en celo, ¿no? Y no es cierto eso, tenemos placer sexual sin necesidad de la cuestión de la fecundación. A veces hay gente que muy orgullosa en este tipo de pláticas se para y me dice, pues yo he vivido muy bien sin sexo. Sí, se le nota cuando contesta. Pero por supuesto, no estaría muy segura de eso, ¿no? Y entonces, y también muchos hombres así que se sienten, ¿no? Garañones, ¿no? Estos hombres alfa, ¿no? Pelo en pecho, lomo plateado, brazo de leñador, barba de cosaco, pene de brasileño. Y dicen, no, por amor de Dios, yo doctora, cuando me pidan. Pues sí, pero a veces son como perritos placeros, huelen, se trepan y se van. Entonces, hay que considerar la idea de que el erotismo tiene que abarcar todo lo que ustedes están viendo ahí. Saber acercarme, tener un contacto, una comunicación, un afecto, un vínculo. Saber, me decía un paciente en alguna ocasión, es que, doctora, ¿qué quieren las mujeres? ¿Un circo? Le dije, y du soleil, por favor, fino y exquisito. No se trata de que el erotismo sea exclusivamente el acto de la penetración, porque el erotismo empieza desde los lazos, la forma en la que nos vinculamos. Y si nosotros no tomamos en consideración eso, evidentemente el resultado va a ser una muy mala relación sexual. Y esto es como la comida, o sea, nosotros repetimos donde nos gustó. Cuestiónense con las parejas cuando la pareja ya no quiere tener relaciones sexuales, pues yo creo que no le está gustando. Y entonces les dicen, ve con un terapeuta sexual y dicen, no, ¿para qué vamos a ir? Ay, ni modo que otra persona nos enseñe cómo hacerlo. Pues yo fui al fisioterapeuta para que me enseñara a caminar. En una situación de molestia, de dolor o de incomodidad o inconformidad, sí, alguien más me va a enseñar porque los discursos técnicos, teóricos, profesionales y neutros nos va a tener este acercamiento. Obviamente la idea de los valores es que el sexo no es sucio. Está más sucia la boca que la cola. O sea, vamos a ser realistas. El semen es estéril. Entonces, de pronto hablamos, es que eso es muy sucio. Que tiene olores extraños, pues son las feromonas, de eso se trata. Porque hemos optado por tener un discurso, por ejemplo, de embellecimiento vulvar. Y los discursos de embellecimiento vulvar son perversos. ¿Por qué? Porque una vulva tendría que parecer el de una niña de 10 años. Y entonces hay blanqueamientos y se rasuran y entonces utilizan algún tipo de jabones. La vulva tiene que oler a vulva, no a cerezas del bosque. Entonces se llegan a utilizar jabones que resultan más irritativos y estos elementos irritativos va a producir que haya una resequedad vaginal y que obviamente vaya a haber más molestias durante el coito y por consiguiente va a haber un rechazo hacia el coito porque no me va a gustar. Y la idea también muchas veces de cómo me estoy yo acercando, ¿no? Aquí está a la sexualidad afectiva y a la sexualidad puramente física. La idea de los cuerpos eróticos muchas veces nos remonta a nuestro gran educador en la sexualidad, que es la pornografía. Los primeros acercamientos al erotismo es la pornografía. Y entonces, existen guiones muy comunes en los discursos de la pornografía masculina, donde son pechos, vulva, no, solicitud de sexo oral y ya. No. Alguna vez hace como 15 años en México, en la UNAM, hubo una revisión de pornografía hecha por mujeres y bueno, las mujeres sí teníamos más guiones, ¿no? Así como de hombre guapo, ladrón se mete a la casa y entonces me hace ojitos y sigue siendo pornografía con discursos totalmente poco realistas. Los cuerpos son cuerpos eróticos, cuerpos que se tocan, cuerpos que se excitan, cuerpos que están ahí. Pero si yo tengo una idea de que la pornografía, de que la mujer se tiene que parecer a una estructura totalmente pornográfica o el hombre debe de parecer trampolín olímpico con Osmar arriba, pues estamos fritos.
¿Por qué? Porque no siempre los hombres tienen que tener el pene, una erección con esas características, ni las mujeres esos cuerpos, porque hay estrategias y porque hay acercamientos. Entonces, la idea de la sexualidad tiene que ver como primer elemento la sensación con la que yo estoy, cómo me siento con mi cuerpo. Qué tan cómodo, cómoda me siento con el cuerpo. Los hombres son totalmente visuales. Entonces no pasa nada si prenden la luz y ándale con la luz prendida y con la luz prendida, no pasa nada. Les digo que a veces los hombres con esta capacidad que tienen o con esta búsqueda de lo visual son como zombies, pero en lugar de cerebro es vulva, de vulva. No va a pasar. No les están viendo la celulitis, ni les están viendo las estrías, ni nada de eso. Y las mujeres sí somos románticas, o sea, sí hay dentro de las técnicas de la psicoterapia sexual la focalización sensorial, acariciar sin tocar a la genitalidad, porque resulta, uno, que el órgano sexual más grande es el cerebro, a veces dicen que la piel, pero en realidad es todo esto. No vamos a hacer caso a mi teléfono que se le ocurrió, justamente nadie me había hablado hasta ahorita. Entonces, nosotros podemos tener expresiones de nuestra sexualidad de todas las formas que se imaginen, cuando es consensuado y cuando es respetuoso. Y se vale el autoerotismo, anteriormente conocido con la masturbación. Y entonces ya hay una serie de juguetes sexuales que podría tener aquella persona que no tiene pareja y que puede gozar de su sexualidad satisfactoria. Entonces, pues el fin último que nosotros vamos a tener es el placer. Y el placer tiene sustancias y el placer viene de la dopamina y nosotros podemos tener una descarga dopaminérgica muy elevada. La respuesta sexual, que es todo esto que ustedes ven, no es todo lo neurofisiológico, tendría que decir fisiológico de manera global, pero es todo lo fisiológico que ocurre cuando nosotros estamos teniendo relaciones sexuales. Y esto puede ser el autoerotismo o estar con alguien más. Ya los gustos de tríos, cuartetos, o sea, ya parecen como conjuntos musicales y algunos se sienten como la cámara de cuerdas de la UNAM. Entonces está bien y es válido porque cada quien puede disfrutar su sexualidad si es consensuada y algo muy importante, si no está sostenida por el trauma. Dije, no voy a hablar nada de las cosas fuertes, pero alguna vez un profesor neta me llevó a una chica que decía, es que no, yo las trato bien y no las estoy obligando y nada. Cuando me lleva a la trabajadora sexual y solo para demostrarme que él era un buen patrón. Y le dije, yo te voy a creer que tú estás eligiendo esta profesión o esta actividad si no vienes de la pobreza, de la violencia y del abuso sexual. Y dijo los tres. Entonces, vamos a entender que la sexualidad contaminada por el tanatos está cargada de violencia y tenemos que evaluar si una persona no se acerca a los vínculos eróticos, porque existe esa frase, ¿no? Que hay hombres que dan amor a cambio de sexo y mujeres que dan sexo a cambio de amor. Y bueno, ahora también tenemos esta posibilidad de que hay personas que se relacionan, mujeres únicamente en conceptos eróticos y hombres en conceptos afectivos. Ya no se trata de ver quién lo hace y quién no lo hace. Estos son los dos modelos lineales. Estos modelos lineales es el modelo de Maastricht Johnson y el modelo de Helen Kaplan. El modelo de la sexualidad de Helen Kaplan es el modelo que nosotros utilizamos para las disfunciones sexuales en el DSM. Incluso en el DSM-3 es cuando aparecen las alteraciones. En este discurso era bien interesante la perspectiva de género, porque decían que las mujeres tardábamos más en llegar a la excitación y a la meseta, y después Helen Kaplan dice, las mismas oportunidades tenemos, solo que acá aparecen estas muescas que alguna vez contaba nuestro querido doctor Ibarreche, que algunos conocieron, y que hacía como chiste. Decían que alguna vez estaba Dios terminando de repartir todas las cualidades, valores y características que iba a tener el hombre y la mujer, y dijo, yo ya estoy cansadísimo, ya solo me quedan dos características diferentes, y entonces una de ellas es orinar parado, y los hombres, yo, nosotros. Y entonces dice Dios, sí, ya está bien, ya, ustedes orinarán parados. Y se va Dios y los hombres, ganamos.
estaban ahí festejando entre todos ellos, y ya las mujeres así paradas y decir, bueno, Dios, no te vayas, dinos cuál es la característica que nos dejaste a nosotras. Multiorgasmos. ¿Quién iba a pensar que la tecnología nos iba a dar como esos conitos que nos permite orinar paradas? ¿No? Entonces se vuelve bien simpático porque el gasto que tiene la eyaculación hace que los hombres pues sí tengan este periodo de refractario para poderse recuperar. El periodo refractario, obviamente, a los 18 es de media hora, ¿no? A los 25 es de 45 minutos, a los 30, pues ya más o menos como de 50, a los 40, como 2 horas o 3 echándole ganas con el Viagra, a los 50, pues vamos a esperarnos un par de días, ¿no? Y ya después, ¿no? Ya a los 60, generalmente preparamos panquecitos, ¿no? ¿Para qué nos esforzamos? No es cierto, eso es, porque pasa también lo mismo con nosotros. Pero hay un modelo que yo quiero que se graben aquí. Y ese modelo se creó por Rosemary Bason en el 2001 y le llamó el modelo de la respuesta femenina de la respuesta femenina. ¿Saben que no está padre este discurso? Porque es totalmente válido para hombres y es el discurso de la neutralidad sexual. La idea de preparar nuestros cuerpos para tener acercamientos dentro de lo erótico se vuelve bien complejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exigiéndole a los hombres, en el caso de las relaciones heterosexuales o homosexuales a la pareja, el varón, que siempre esté listo para una actividad sexual. Y muchos de los problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz están relacionadas con la carga que nosotros le damos de una ansiedad de desempeño. Y tienes que estar listo cuando yo digo, como yo digo y en el momento que yo digo, porque si no entonces me voy a enojar. Y no es cierto, la neutralidad sexual, todos podemos estar en una cuestión de neutralidad sexual. Y de pronto nos acercamos a discursos de estimulación, de comunicación. Nos llegamos del trabajo, estamos muy agotados, yo no quiero, de pronto, oye, te hago un sándwich, ay, qué lindo, sí, muchas gracias por el sándwich. Oye, ya viste esta película, te enseño este video, te cuentan un chiste, de pronto te hacen piojito y de pronto te das cuenta que la situación es tan cómoda, tan propicia y tan afectiva que es válido totalmente aperturar la excitación sexual, aparece el deseo y viene todo un concepto de satisfacción emocional y física con una intimidad emocional. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de aplicar este modelo para hombres y mujeres, porque es totalmente válido que no se trata de que yo esté pensando en sexo para llegar y prepararme para el sexo, sino saber que la intimidad emocional me va a despertar el apetito sexual. Evidentemente, las relaciones donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay enojo, donde hay rechazo, no va a haber actividad sexual. No es válido. Y en esto es como muy común los acercamientos que se llegan a tener. Esta es una cascada de Acuña de los neurotransmisores para identificar la respuesta del sexo. Y lo que quiero que vean justo es que todo empieza en sistema nervioso central. No es óxido nítrico, ¿sí? No, sino es óxido nítrico. El óxido nítrico va a ser el neurotransmisor que va a aperturar la idea de la relación sexual. Esto es lo que contienen los poppers. Hay que tener cuidado porque si alguien combina poppers, que es óxido nítrico, con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son los medicamentos que se usan como el sildenafil o tadalafil, va a haber problemas cardíacos. De ahí en fuera no va a haber, para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué se requiere para que nosotros empecemos? Obviamente los precursores de testosterona que nos van a dar a todos, pero necesitamos dopamina, que es el fenómeno de placer. Necesitamos melatonina, que es la hormona del sueño, y la folículo estimulante, que nos va a dar el deseo. El deseo nos va a aperturar la excitación. Yo necesito desear para excitarme. No hay manera que exista la excitación sin el deseo, porque esas son las diferencias que nos hacen con otros animales. O sea, el animal responde a fenómenos totalmente instintivos. Y entonces vamos a reconocer que si una pareja no está teniendo deseo y solo reacciona de manera inmediata, pues hay que tener cuidado. Esto puede llegar a suceder, por ejemplo, con las erecciones nocturnas.
Algunos hombres que tienen algún problema de disfunción eréctil psicógena y llegan a tener erecciones nocturnas, casi le hablan a la pareja y le dicen, oye ya, no, así no funciona. O las parejas que están en procesos de fertilidad y de pronto casi quieren obligar a la pareja de a todo momento para que puedan tener todo esto. Después de esto nos vamos a todo lo periférico y nos vamos a dar cuenta, uno, cuando no hay una respuesta adecuada, pues evidentemente no va a haber ni lubricación ni flacidez, y va a haber flacidez, digo, y no va a haber aquí ni erección ni lubricación, digo, y aquí va a haber lubricación y erección. Entonces nosotros necesitamos una cascada. ¿De qué va a depender la cascada? De una serie de elementos que es cuando vamos a hablar de la protección que implica la relación sexual o los síntomas de la sexualidad como bajo deseo sexual, nulo deseo sexual, disfunción eréctil, la dispareunia, el vaginismo, la falta de orgasmos, pueden estar relacionados con problemas con todas estas cascadas. Nosotros tenemos la oxitocina y la oxitocina es una hormona que tiene que ver con el afecto. La oxitocina se secreta durante el parto que facilita las contracciones uterinas para que salga el bebé. La idea de por qué una mujer puede aguantar así estoicamente casi un trabajo de parto y cuando nace el bebé llora y pues, todo lo que parecía que había sido atropellado por un tráiler, pues ahora parece que la señora está caminando en un campo verde y floreado. Es gracias a la oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego, es la hormona del orgasmo, es la que permite las contracciones y ya hablando, eso es el orgasmo, son contracciones. Yo cuando pregunto, oigan, ¿conocen ustedes una contracción, un orgasmo femenino? Y me dicen, se pone roja. Pues sí, pero si es morena. Pues es que grita mucho. Pues no es garganta profunda, o sea, el clítoris está en la vulva, no está en la garganta. Pues es que se empieza como a ponerle los músculos así. Le digo, vulva. ¿Qué siente usted cuando está teniendo relaciones sexuales con su pareja y no sabe? Y son contracciones involuntarias aproximadamente entre 5, entre 8, 15 contracciones involuntarias a nivel de la vagina. Son contracciones permanentes que están ahí en el momento que se atrapa de alguna manera y empiezan como a palpitar, reportan algunas mujeres. Bueno, la oxitocina está relacionada con eso. Y la oxitocina nos va a permitir a nosotros tener apego. Cuando hay parejas que dejan de tener relaciones sexuales y empiezan a considerar la separación, mi cuestionamiento es ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, la falta de relaciones sexuales o porque el sexo permite que haya un intercambio de sustancias y entonces nos va a llevar a tener apego a esa persona, a tener orgasmos, nos lleva a la oxitocina. Las endorfinas. Ay, no, ahorita no tengo ganas porque me duele la cabeza. Y no es albur, o sea, sí hablo de la cabeza. Entonces, las endorfinas son analgésicos naturales. Si una persona, y se ha comprobado en personas con artritis, fibromialgia o síndromes dolorosos, va a disminuir el dolor cuando se tiene un orgasmo por la liberación de las endorfinas y bueno, la testosterona que termina siendo la hormona reina para el deseo sexual. Las mujeres tenemos testosterona que sale de los ovarios y que sale de glándulas suprarrenales. ¿Por qué creen que estamos peludas? Entonces me pongo a preguntar, ¿quién trae pincitas de depilar? Les aseguro que más de 50 levantan la mano y ya tenemos el pelito aquí, ¿no? Porque la testosterona está ahí y es la que facilita. Va a haber ciertas condiciones que puedan alterar los niveles de testosterona, que puedan alterar los niveles de estrógenos, que puedan alterar la oxitocina, no tanto, a menos que haya tumores muy marcados. Y tenemos, por ejemplo, el discurso de la prolactina. Yo no sé si sepan que nosotros con los medicamentos alteramos sistemas dopaminérgicos, serotoninérgicos y podemos con el movimiento de la dopamina alterar la prolactina. Y entonces una de las sustancias que más conocemos es la risperidona, donde las mujeres dejan de menstruar y empiezan a tener galactorrea. ¿Qué sucede? Que los hombres también, yo tuve un paciente con galactorrea
y resulta que los hombres pueden tener remanencias mamarias y pueden tener riesgo de cáncer de mama. Entonces, ¿por qué? Porque al principio todos éramos bipotenciales, potencialmente mujeres, y los hombres quedan con la remanencia del pezón y algunos con la mama, y nos lleva a esto. La idea de la prolactina es que nos damos cuenta que está relacionado con la dopamina y con la regulación de la hormona gonadotrópica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay aumento en la prolactina? Va a haber una disminución de la libido. Y eso pasa con muchos de nuestros pacientes, porque estamos hablando de sexualidad de nosotros y vamos a incluir a nuestros pacientes sin etiquetas. Ahorita estamos hablando de la sexualidad de las personas, porque con los pacientes no hablan de sexo. Y entonces los pacientes están enojados porque no están teniendo relaciones sexuales. Pues ¿por qué? Porque a partir de todo el discurso dopaminérgico, pues va a haber una hiperprolactinemia, va a bajar el libido, vamos a tener problemas de anorgasmia, amenorrea, infertilidad y resequedad vaginal. Entonces, nosotros tendríamos que analizar esta hormona como uno de los factores que pueden influir. La tiroides, híjola, yo creo que ya ahorita hay personas tiroideas como diabéticas o como miopes o como presbicios, ella es súper común. Y nadie ha considerado que cuando yo tengo que hablar de discursos tiroideos, tengo que hablar de sexualidad. Y tampoco hago. La tiroides está relacionada con la secreción de testosterona de una manera indirecta. Y entonces tenemos nosotros aquí esto que es la hormona o la globulina fijadora de hormona sexual. Cuando yo veo a personas que tienen una disfunción eréctil, tengo que ver, o bajo deseo sexual, tengo que ver niveles de testosterona. Y de pronto van solitos, se hacen sus niveles de testosterona y dice, doctor, aquí dice que están normales. Le digo, sí, pero yo necesito también medir la globulina fijadora de hormona sexual para ver, porque el problema es aquí, o sea, si nosotros estamos aquí y de pronto cierran el metrobús, pues de nada nos sirve estar aquí porque no podemos transportarnos a nuestros lugares, los que somos de aquí de la ciudad. Entonces hay que ir considerando. ¿Qué pasa? Que en las mujeres, por ejemplo, un problema de tiroidismo pues va a disminuir el deseo sexual, en los hombres también, menstruaciones irregulares, disfunción eréctil, menor lubricación vaginal y dolor relacionado con la dispareunia y posible infertilidad, al igual que el hombre, posible infertilidad. Cuando se hacen estudios de fertilidad tenemos que estudiar cómo funciona la tiroides y en el caso del hipertiroidismo pues vamos a ver menstruaciones escasas, oligomenorreas o amenorrea, alteraciones en la ovulación, eyaculación precoz, porque hay una cuestión de activación. Los que recordamos las clases de sexualidad, si es que nos dieron, se hablaba muchas veces acerca de la actividad del simpático y parasimpático, y una de las maneras en las que se enseñaba era que el parasimpático para y el simpático dispara. Entender justo los problemas de una funcionalidad erótica inadecuada es ver si no tenemos activaciones hormonales. Y bueno, aparecen los fenómenos de la menopausia y de la andropausia. Y en estos fenómenos de la menopausia y de la andropausia, pues evidentemente tenemos la idea de hasta dónde y hasta cuándo nosotros vamos a tener relaciones sexuales. En una película bastante interesante, una señora con Alzheimer le dice a su marido que la vaya a dejar al asilo. Y dice, no sé cómo despedirme de ti después de tantos años contigo. Dice, me ayudas a acomodar las cosas en mi habitación, hacemos el amor y te vas como un amante fortuito. Hay que irnos así. Yo creo que sería interesante. Algunas veces cuando salen las noticias de hombre muere de infarto, se vuelve un problema fuerte. ¿Cuáles van a ser los beneficios del sexo? Y la idea de entender, porque yo no podía no hablar del sexo sin hablar de los beneficios del sexo, ¿sí? Generalmente entender las partes negativas, pues resulta que en estudios, si se dan cuenta de un estudio de una duración de 11 años, con 17,000 adultos, con un seguimiento de 106 meses, o sea, hagan ustedes cuentas, descubrieron, obviamente, que entre menor frecuencia de actividad sexual, más riesgos cardiovasculares y mortalidad. O sea, sí mata no tener sexo. Y entonces, pues hay que tener más de 12 veces, o sea, 12 veces es una al mes. Oigan, no sé, por lo menos como la quincena, ¿no? Es quincena y toca, ¿no? Algo hacemos. La reducción de la presión arterial, el problema es para los hipotensos. Uno no sabe si me desmayo porque tengo hipotensión o me estoy desmayando porque
porque el orgasmo estuvo fantástico. No, no, a lo mejor el otro dice, ay, mírala, la dejé muerta. No. La disminución del riesgo cardíaco. El sexo es un cardioprotector. Tener relaciones sexuales es un cardioprotector. Mejora el sistema inmunológico, lo vamos a ver un poco más, porque hay una disminución de interleucina 6 y aumento de la inmunoglobulina A. Y eso va a permitir de manera bien interesante que tengamos mayor protección contra infecciones. Entonces, pues si nosotros nos damos cuenta, tendríamos que cuestionar a aquellos compañeros que se enferman 3 veces al mes y decirle, oye, te hace falta actividad. Aquí mejora totalmente, aquí está todo el sistema inmune y comentan como un anecdotario que usuarios en foros científicos mencionan que personas con sexo 1 o 3 veces por semana presentan niveles más altos de anticuerpos inmunoglobulina A y reportan menos días de enfermedad. Y entonces ya cuando llega alguien y dice, oh, ya llevo 7 días con gripa, ¿no? Decimos, ups, hacemos chistes a veces crueles acerca de la actividad sexual, ¿no? Y si alguien llega y le dice, oye, ¿no tenías gripa ayer? Se me quitó bien rápido. Bien por ti, muchas felicidades, vas muy bien, ¿no? Qué envidia, quiero ser como tú. Mejora la función cognitiva. Y bueno, esta es la función cognitiva, se pone intensa, pero la idea era que en adultos mayores sexualmente activos termina mejorando la memoria. Platicaba yo con el doctor Eli Elier, que trabaja en el de INAPAN, y decía que es un problema porque siempre en las casas, en los ancianatos, siempre cuestionan si deberían de tener relaciones sexuales o no. Le digo, ¿por qué se lo cuestionan que tengan? O sea, pues sí, pero es que si son demenciados, bueno, si son los dos demenciados, se habla con la familia y cuestionamos la posibilidad de que haya sexo. Y pues resulta que la idea, vean, la palabra tiene que ser placentera. O sea, no se trata de penetración, se trata de placer. Y el placer, yo les digo que es como el ATLS, que eran mis tiempos, hace 30 años, y es que el sexo es como el ATLS, tubos y dedos en todos los agujeros. O sea, tenemos que saber jugar con todas las estrategias eróticas que se nos van poniendo y mejora todo esto. En la menopausia, por el amor de Dios, esto no se acaba. Entonces, de pronto aparecen todos estos discursos de qué es lo que nosotros, si tenemos vida sexual activa, va a haber menos riesgo de resequedad. Nosotras tenemos el estrona, que es una hormona que sale de tejido adiposo, benditas las gorditas, nos da, o las rellenitas de grasita, nos da menos horrible la menopausia. Las flaquitas se ven lindas, pero se le están pasando muy mal en la menopausia, porque hay menos cantidad de estrona. Nosotros todavía tenemos estrona gracias al tejido adiposo. La idea, por ejemplo, de la actividad sexual como actividad vincular en la menopausia. Hay lubricantes de base de agua, por favor, de base de agua, no se agarren aceitosos, y esos con sabores salen más irritantes o irritativos. Y entonces, pues se habla del ejercicio, porque a final de cuentas, el acto sexual se considera una actividad física de moderada. Salud de próstata, o sea, yo no sé si qué prefieran, o tener relaciones sexuales o dedo. Pues bueno, ¿no? Resulta que la próstata va a mejorar y como protector, no cuando se tiene cáncer de próstata. Se hacen estudios en hombres con riesgo de cáncer de próstata comparados con elementos familiares, o se hizo un estudio con hombres ya con cáncer de próstata y un grupo control sin cáncer de próstata, y adivinen que encontraron que la actividad sexual era más frecuente y incluye prostatitis. Y hablan de tener entre 2 y 3 relaciones sexuales por semana, perdón, por mes no, y que de alguna manera nosotros podamos hablar. Aquí hay sesgos y se habla mucho en el artículo decía con tu pareja, y era un artículo de aquí de México, de La Raza, del IMSS. Bueno, el sesgo estaba relacionado con que muchas veces a mayor promiscuidad, menos cuidado en cuanto a los cuidados con las enfermedades de transmisión sexual, que son factores inflamatorios que van. Hay alimentos cuando la prostatitis está ahí, pues que nos va a dar a nosotros una serie de problemas, como cuestiones dolorosas. El sexo no únicamente se tiene que practicar en la genitalidad, sino tenemos que saber trabajar con todo el cuerpo, y aparece el sueño. El acto sexual no son jornadas de largometrajes porno, O sea, no sé por qué la gente dice, es que estoy cansada. O sea, no vas a durar media hora.
O sea, 8 minutos, 15 minutos. O sea, creo que la negativa es más afectiva que física y que se puede tener. Y aquí habla de que en el momento que nosotros aumenta la prolactina por la acción erótica, baja el cortisol, baja aumenta la oxitocina, que no dice aquí, vamos a tener un sueño más profundo y más reparador, más rápido. Todavía faltan muchos estudios, la gente no le gusta hacer estudios de sexo, y verán, ¿no? Después de una buena sesión de sexo, puede durar al menos un día mejorando satisfacción con la pareja y reducción de efectos negativos tras rechazo sexual. O sea, tener sexo hace que lleguemos hacia el trabajo. Hola, buenos días, hola, ¿cómo estás? Para que vean cómo termina siendo cómodo. No tener sexo mata, ahí está la mortalidad. Ahí está nuestro buitre esperando a ver quiénes no tienen sexo. Y acá está lo que les hablaba hace rato, ¿no? Aquí está revisando. Se habla 50% menos de riesgo de muerte en 10 años quienes tenían menos de un mes. O sea, el riesgo de muerte. En estudios cardiovasculares se encontraron, y es que saben que el sexo también es un marcador. Disfunción eréctil 10 años antes en demencias, principalmente a fasciculopatías. Hombres que tienen disfunción eréctil, se les cierran el calibre del vaso, el del pene son más chiquitos, el del corazón se cierra en 10 años. Y vemos estos estudios que son robustos, o sea, su N menor es grande. El disfrute de la sexualidad se asoció con mayor longevidad, especialmente en quienes consideran la sexualidad como importante en sus vidas. O sea, no es como que me caso y ya no, o sea, no es así. Ya la tengo en la casa, ya lo tengo en la casa, ya para qué tenemos sexo. Y la salud mental, evidentemente, pues va a favorecer, mejora el sueño. Hay elementos como el papel de las endorfinas, la dopamina y la serotonina, porque está ahí. Y como protector, ustedes pregunten acerca de toda la vinculación afectiva que llegan a tener nuestros pacientes y cómo ha estado su vida sexual. No preguntan, la gente siempre en las historias clínicas pregunta cosas como inicio de menstruación, inicio de vida sexual activa, gestas para aborto, cesáreas. Cuando preguntan acerca de yarquia, masturbación, presencia de orgasmos y este tipo de cosas. A final de cuentas, pues el sexo fortalece los lazos, el apego, la estabilidad emocional y afectiva, la liberación de todas estas sustancias, el efecto ansiolítico del orgasmo, mayor frecuencia sexual, menor prevalencia de síntomas depresivos. Lamentablemente, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina van a dar una alteración en el deseo sexual. Hay que tener mucho cuidado. Algunas veces utilizamos el Happy Day, no funciona tanto, pero podemos hacer el Happy Day, que es un día sin el medicamento. Se habla del bupropión para aumento del deseo. Yo lo he utilizado con pacientes. La verdad es que no tengo una muy buena respuesta. Y pues todos estos estudios incluyen obviamente adultos y adultos mayores. Son estudios que se hacen con todos ellos. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer un abordaje integral, que es lo que nos toca, pero había algo muy interesante cuando daba una clase con maestros y que terminaba la frase diciendo, oigan, la sexualidad empieza con uno, porque yo no puedo hablar de salud mental, de salud biológica o de salud sexual si yo no he trabajado con mi propia sexualidad y tengo discursos todavía sesgados, temerosos, cerrados acerca de lo que es el sexo. Si no puedo hablar porque entonces es perverso, te van a faltar el respeto. Yo soy sexóloga de closet desde la secundaria, o sea, ya tenía este componente. Y yo puedo decirles, hoy por hoy, que a mí no me faltaron al respeto, como la gente imaginaría en los 80, pues estar hablando de sexo. Entonces, pues tenemos que hablar de todos estos protectores, conocer la sexualidad. Este es como el 20% de la bibliografía, porque estaba poniendo más y dije, Adriana, creo que te estás pasando, pero que nos puede ayudar. Quiero que, como decía, evidentemente mi colega, ¿no? Y ya se fue, estas pláticas sirven para aperturar la posibilidad de hablar de sexo sin tapujos, no hablar de la sexualidad de los demás, sino hablar de la sexualidad que nosotros vivimos día a día, reconocer los fenómenos cardioprotectores de las hormonas, la menopausia, la andropausia, y que sí, no tener sexo sí mata antes que los que sí tenemos sexo. Muchas gracias. 。
Doctora, muchas gracias. Tema taquillero. Siempre hablar de estos temas es bastante agradable. Y bueno, abrimos a preguntas, a ver como 800,000, pero vamos a dar oportunidad a unas 3, ¿le parece, doctora? Sí. No, pues yo creo que quedó muy claro. No, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema, doctora? ¿Qué? Que cuando hablan de escasez de agua salen todos a tomar agua. Ahorita ¿Quién vamos, sabe? vamos a asomarnos a los baños. Por acá Ok. vi una mano. Ah, Por sí. favor, acá. Ahorita van a entregar un micrófono, por favor, para que escuchen todos. Sí, 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 claro que existe una sexualidad saludable. Perdón, ¿puede repetir la pregunta para que escuchen a nivel virtual? Sí. ¿Se puede hablar de una sexualidad saludable? ¿Debe Así- existir? Sí, sí existe una, yo espero que sí, sí existe una sexualidad saludable que tiene que ver desde la educación sexual, que tiene que ver desde el inicio de vida sexual, cómo nos comunicamos eróticamente con las personas, con nuestras parejas. La idea, por ejemplo, de compartir elementos que pueden ir desde lo básico, desde la higiene, la comunicación, ¿no? El olfato, que es muy importante. No se trata muchas veces de tener una higiene excesiva acerca de lo erótico, porque luego hay gente que se mete a bañar y los jabones resecan la vulva, la vagina, y no pueden tener buenas relaciones sexuales. Digo, tampoco es como que huelan a cilantro o perejil, o, ¿no? A los tacos de ahí, de taco Charlie, ¿no? De suadero, ¿no? Así de, De suadero. hola, mi vida. No. La vida sexual saludable tiene que ver con eso, con la comunicación, con la frecuencia, con la satisfacción, con el placer. Y entonces nos permite, de alguna forma, establecer esto con muchos discursos que tienen que ver con la violencia sexual. Ustedes me conocen porque mi expertise está ubicada en la violencia. Estoy haciendo mi tesis doctoral en agresores sexuales, el perfil neurocognitivo, y sabemos que hay dentro de las filias y las parafilias, que no toqué ese tema. Por ejemplo, una filia, si es consensuada, es válida y puede entrar como un discurso de la salud sexual. Pero cuando se sale de la norma, si hace daño, no es consensuada, y cuando es negada, rechazada o suprimida, entonces estamos hablando de problemas, y es cuando aparecen las disfunciones sexuales y todo ese tipo de cosas. Acá otra pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Mencionaba usted un parámetro de lo que duran los caballeros. Si lo rebasan, ¿también es malo? A lo mejor Pero de lo que duran, Ajá. bueno, los caballeros y las damas. Sí. Sí. O sea, de durar en el acto sexual, en la eyaculación. ¿Sí? En la erección. En la erección. Es que la erección, o sea, la idea de la erección, en algún momento dado se habló de 4 puntos acerca de la erección, sobre una erección que era trampolín olímpico, plataforma, casi, y que iba bajando la erección hasta no tener erección. La erección puede durar y se puede mantener hasta la eyaculación. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la permanencia de la erección tiene que ver con la eyaculación. Los elementos de la eyaculación precoz, por ejemplo, para el DSM era de 1 minuto con intento de penetración, ¿sí? Y entonces tendríamos que hablar de todas estas actividades parasimpáticas y algunas veces ansiedad. Para el CIE es de 3 minutos. Si nosotros hacemos aproximadamente en un promedio lo que dura una relación sexual, que va a permanecer la erección, aproximadamente sería de 3 minutos a 15, 18 minutos. También es lo que nosotras podemos durar. Digo, obviamente tenemos la posibilidad del multiorgasmo. Hay elementos, por ejemplo, totalmente falsos, como lo que ahora llaman el squirt, ¿no? De la eyaculación femenina, existe a través de las glándulas parauretrales, pero tampoco es como fuente de reforma. Entonces, eso pasa cuando la gente ve mucha pornografía, ¿no? Pero más o menos la duración es esa en todos nosotros. Esa parte, si rebasa esa parte, ¿también tendría un problema o llegaría a un problema? Hay que ver qué está consensuado, y tendríamos que hablar de elementos, por ejemplo, como el chemsex, porque muchas parejas, muy común en la población homosexual, tienen chemsex para durar y tener otro tipo de actividades, pero sí, que es la eyaculación retardada. Entonces, se hizo un estudio también longitudinal
que hablaban de hombres que se quejaban de eyaculación precoz al minuto, pero hoy había hombres de 45 minutos, principalmente los talibanes que decían esto es eyaculación precoz porque sí querían su largometraje como película de Gandhi, ¿no? O de estas cosas, el irlandés, ¿no? De 4 horas, pues no. Entonces sí es la eyaculación retardada y también es un problema de índole sexual. Sí de pronto funciona y la pareja tiene este estilo de comunicación, pero se ha considerado que hay quejas. Si la persona no se siente satisfecha considerando esto, entonces es un problema. Gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta, doctora, de nuestro público virtual. Ajá. Dice, ¿cómo abordar este tema de salud sexual saludable dirigido a las personas que han sido abusadas sexualmente? Ay, fíjense que esto es fuerte y es como un poco mi chamba en el hospital. Yo tengo que erradicar la idea de la violencia sexual como un elemento de un trigger, como un detonador. Entonces, cuando hay un detonador, se parece al sexo, ¿no? Yo pensaba hace rato, para que vean cómo son los triggers, que qué pasaría si de pronto ahorita suena la alarma sísmica, ¿no? O sea, no estamos pensando si hay una inundación o nada, pensamos en algo que no nos gusta. La violencia sexual tiene este tipo de características. Yo trabajo generalmente, hago una frase muy coloquial, que yo, para empezar a aperturar la idea de lo erótico, y les digo, somos mexicanos y nos encantan los tacos. Si te hace daño, si te da diarrea, terminas mal en el hospital a punto de la muerte por culpa de unos tacos, ¿dejamos de comer tacos? Las personas víctimas de violencia sexual se ríen un poco, dice, pues no, pues busco otra taquería, ¿no? Yo he trabajado mucho con el acercamiento erótico y salud sexual con personas víctimas de violencia sexual, hago un análisis de cómo fue la violencia sexual, saco esos elementos y empiezo a trabajar con otros elementos eróticos. He tenido la oportunidad de trabajar con 3 parejas donde el esposo, la pareja, me ayudó mucho a tener acercamientos a partir de lo romántico, lo afectivo y lo erótico, utilizando la focalización sensorial sin tocar las áreas de genitales. Yo hago un mapa de una figura y le pido a la víctima que me describa cuáles son las áreas que considera totalmente peligrosas para que haya un trigger, y generalmente termino yo en sacar esas áreas y empezar a acercarme a áreas neutras y poder tener esto. Sí se puede tener una salud sexual, es muy complejo. Les comento algún comentario muy terrible que hizo Jodorowsky, el escritor, director, que puso en esta, cuando era la página del pajarito azul, ¿no? Que ahorita es X, y que dijo, ¿quieres excitar a una víctima? Hazle lo mismo que le hacía al agresor. Y es uno de los discursos más complejos ubicados en amígdala e hipocampo. Pero me puedo sentir contenta de saber que he llevado a víctimas de violencia sexual a tener una salud sexual satisfactoria. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Muchas felicidades, doctora. No sé si en todo su campo de estudio se ha estudiado como esta parte del celibato, de qué elementos, digamos, están ahí implicados como para que no haya afectaciones en la salud, propiamente en los sacerdotes y en las monjas, o bien, pues ahí cómo funciona este tema, ¿no? Digo, me genera la duda porque, pues ellos que practican la abstinencia, cómo se da este tema del bienestar, ¿no? En esta parte de la salud sexual. Yo no sé si los sacerdotes practican el celibato. Tuve un sacerdote. Buen punto. Tuve un sacerdote que me habló en alguna ocasión en pandemia y me dijo, doctora Centeno, no estoy viendo gente. Entonces estoy solo y no hago nada y creo que estoy mal y he pecado porque me estoy masturbando. Le digo, bueno, de acuerdo a Onan, el problema de Onan es que tiraba la semilla y pues decían que no podía tirar la semilla porque pues no había vínculo, pero no se preocupe porque usted de por sí no la iba a usar. Entonces, la idea del celibato, yo tengo un punto bien fuerte que me preocupa mucho, que es el trauma. Si nosotros hiciéramos un seguimiento de monjas, vienen con el antecedente de violencia sexual. Entonces, el celibato tendríamos que considerar, por ejemplo, el hipogonadismo. Y hay hipogonadismos primarios,
que nos podemos dar por el índice de masa muscular y de masa ósea. Y entonces, muchas personas que toman la decisión de no tener sexo y que no tienen sexo nunca, pues muy posiblemente tengan relaciones con hipogonadismos. Las otras que sí llega a ser es porque se satanizó el sexo. Entonces se consideraba que el sexo contaminaba la mente, ya nos dimos cuenta que no, que la limpia, ¿no? Entonces empezaron a decir que unas formas, por ejemplo, la gente que se va a echar el peyote a San Luis tenía que tomar pura agua 3 días y tener abstinencia sexual, como discurso. Entonces, más bien yo creo que el celibato son componentes culturales y que un alto porcentaje está relacionado con el trauma, que es muy lamentable, y que en algunas decisiones, pues yo haría algunas consideraciones metabólicas, ¿no? A lo mejor tiroides, a lo mejor este tipo de cosas. Acerca del celibato, se respeta, ¿no? Y se respeta bajo la idea de que, bueno, tú puedes irte a natación o correr como actividad física y tener otros cardioprotectores. La idea de todo esto no es que no haya otras opciones, el problema es que dejemos de satanizar el sexo un poco. Muy bien, pues miren, creo que es un tema que da para mucho. Agradecemos a la doctora su participación y bueno, seguramente nos veremos en el próximo congreso. Veamos su presente, doctora. Muchísimas gracias.